Buen día amigos, nos encontramos aquí en el PRI Sonora en otro capítulo de Jóvenes, Política y algo más, y tenemos un invitado de lujo, al licenciado Mario Huelfo. ¿Cómo sale, Mario? Héctor, un gusto. Ramón. ¿Qué tal, Mario? Oh, muchas gracias. Pues le comento, Mario Huelfo es director del Instituto de Cultura aquí en el estado de Sonora, y vamos a comentar algunas experiencias, anécdotas y algunos consejos ahí del andar político de Mario Huelfo. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, muy bien. Gusto en saludarte, Mario. Gracias. Y un gusto verlos aquí en otra transmisión de Jóvenes, Política y algo más. Pues contamos con un invitado de lujo en esto, lo que vendría siendo el marco del mes de la juventud, que traemos varias actividades ahí para que las estén checando en las redes del MJM PRI Sonora. Y pues nos encontramos con una gran persona, el director del Instituto Sonorense de Cultura más joven que ha habido aquí en el estado, ¿no? Sí. Entonces, pues es un placer, ¿no? Que se encuentre aquí con nosotros. Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Listo. ¿Se escucha? Si no, pásenselo, ¿verdad? Sí, está prendido. Ok, te paso mi micrófono para que... Pasamos por ahí. Bueno, problemas técnicos, ¿no? No, está bien. De estar aquí Suelen en vivo. suceder. Entonces, pues nos encontramos con el director más joven del Instituto Sonorense de Cultura y el que más trabajo pues ha dado, ¿no? Y lo hemos visto con varios eventos que se han realizado a nivel estatal, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Héctor. Pues iniciamos. Sí, claro, Héctor. Vamos a iniciar con unas... Ustedes digan qué quieren que platique. unas preguntitas. Bueno, para que nos están viendo muchos jóvenes de muchos municipios aquí del estado de Sonora y quieren conocerte. Ok. Estuvimos haciendo la publicidad y ¿quién es Mario Huelfo? Quiero saber quién. Pues la pregunta es esa: ¿quién es Mario Huelfo y cómo fueron sus primeros pasos en la política? Uh-huh. Pues muchas gracias. Espero que sí me estoy escuchando yo, ¿verdad? A pesar del cubrebocas. Bueno, pues un gusto primero que nada, jóvenes, estar aquí en el partido en que milito desde mis 18 años. Recién acabo de cumplir 36 años. Tengo el privilegio, la responsabilidad de ser desde hace ya 5 años director general del Instituto Sonorense de Cultura, la institución que se encarga del ejercicio de la política pública en materia cultural, una institución que nació en 1988, pero que tiene sus antecedentes desde, yo te diría que de la década de los 40, cuando empieza la gestión cultural en Sonora por la maestra Enriqueta de Parodi.
luego se formó la red estatal de museos, la red estatal de bibliotecas, se fundó la Casa de la Cultura en el 80, la banda de música del estado de Sonora. Entonces, ya que estaban todas instancias culturales, las fusionan en el diciembre de 1988 y es ahí cuando nace el que conocemos como ISC, Instituto Sonorense de Cultura. Y desde el 88 a la fecha, pues ha sido una institución clave para el desarrollo cultural del estado. Pero bueno, eso es cuestión de mi trabajo. Yo tengo la fortuna que desde el 13 de septiembre de 2015 soy director general. Tengo la honrosa responsabilidad, es una responsabilidad muy importante porque pues hay que luchar todos los días por demostrar que la cultura, las diversas expresiones artísticas no son tarea fácil ni son tareas pasajeras. Al contrario, hay que demostrar día con día que la cultura, las diversas expresiones culturales son realmente importantes como un eje de desarrollo humano, como un eje de desarrollo social y sobre todo que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Entonces llegué al instituto de 31 años, soy el director más joven que he tenido ahí. Muy joven. Recién, como les digo, acabo de cumplir 36. Soy hermosillense, soy originario del Meritito Villa de Ceris, a mucha honra. Y pues toda mi educación básica la cursé ahí en Villa de Ceris, en la primaria Gustavo Adolfo Uruchurtu, ahí, luego en la secundaria Juan Escutia, secundaria general número 1. Después, donde conocí al Pollo, por cierto, fui alumno del Covach Villa de Ceris. En la rondalla, estuvimos en la rondalla también con el profe Cacho, en paz descanse. Y ya después tuve la oportunidad de cursar mi carrera, mi licenciatura. Me decidí, por endes del destino, en estudiar Mercadotecnia Internacional, con especialización en investigación de mercados. Entonces, siendo así, pues casi al terminar la carrera tuve la oportunidad de irme a estudiar a Washington, a hacer mi último semestre y me quedé todavía un rato más. Entonces, con esa estadía en Washington, D.C., apoyado por el entonces ingeniero Eduardo Burs, gobernador del estado, pues tuve la oportunidad de estar por allá y ya regresé a Hermosillo en 2005, 2006 y me integré al gobierno del estado de Sonora. Trabajé primero, pues tuve la oportunidad primero de hacer una estancia ahí profesional con el Instituto Sonorense de la Juventud. Luego ya cuando ingresé formalmente después de la experiencia en Washington, empecé a trabajar en la coordinación de comunicación social del gobierno del estado. Luego me integré a la Secretaría Técnica del Ejecutivo, el entonces gobernador Burs. Y a partir de ahí pues fue un trabajo muy interesante. En el 2009 yo ya al finalizar el sexenio, poco antes de finalizar el sexenio, yo me fui a estudiar a la Ciudad de México. Estudié allá mi maestría y el doctorado en la Universidad Anáhuac, México Norte, allá en Interlomas, en la Ciudad de México, bueno, Estado de México es Interlomas, allá en Huixquilucan. Entonces ahí tuve la oportunidad de cursar la maestría en Economía y Gobierno y hasta 2013, de 2009 a 2013, pues concluí mi doctorado, estoy en proceso de titulación, tenía casi terminada la tesis, pero pues el trabajo ya me llamó, es un trabajo muy absorbente al que le dedico las 24 horas del día, estoy en proceso, ojalá y en próximos meses, yo le calculo que aquí al año entrante, si Dios quiere, voy a tener mi título, mi tesis, y pues estoy muy contento, muy satisfecho. Mi mamá es jubilada, es pensionada, trabajó mucho tiempo en el periódico El Imparcial, luego trabajó en la Universidad del Noroeste con el maestro Horacio Soria, yo en cierta medida por eso también estudié en mi universidad ahí. Mi papá es músico, a mucha honra, entonces pues de esa familia vengo y ahí sigo viviendo entre Villa de Ceris, Villa Bonita, y pues hoy creo que me considero muy familiar. Tengo una familia preciosísima, mi esposa se llama Damaris, mamá de mi hija, y mi hija, que ellas dos pues son lo máximo para mí, ¿no? Mi niña va a cumplir 6 años, tiene 5, entonces pues ¿cómo me definiría? Yo creo que al final de cuentas, después de todo lo que les he platicado, yo creo que me defino como un joven sonorense, hermosillense, pero más allá de eso, de ser director del instituto, pues soy esposo de Amaris y papá de María Paula, yo creo que, y así quiero que me conozcan, ¿no? Oh, perfecto, lo que escuchamos, pues una carrera muy completa de un joven, que la cultura la tiene en la sangre porque su papá fue músico y apegado a su familia.
Sí, totalmente, Apegados totalmente. a familia. Y soy bien de casa, fíjate. De hecho, puedo llegar a parecer muy huraño, muy hogareño. A veces batallo para, muy sinceramente batallo para socializar o estar mucho tiempo. El trabajo me ha enseñado a eso, a ir pues puliendo y experimentando esa parte de mí que siempre ha sido así, como que siempre había sido muy estudioso, muy de cuaderno, muy de escritorio. Y ahora con el trabajo pues he aprendido a socializar un poco más. Espero lo estoy aprendiendo y ojalá así siga porque me ha gustado mucho pues esta nueva faceta de mi vida profesional, ¿no? Que me ha enseñado mucho de mi vida, en mi vida personal. Perfecto. Ramón, te cedo el micrófono. Bueno, así se escucha. Ya. Perfecto. Bueno, ya, ¿no? Ya solucionamos aquí el problemita. Bueno, pues muy interesante, Mario, lo que platicas. Entonces las coyotes ahí te quedaban. Sí, trabajé en las Coyotas Malú, por donde se vale el comercial. Los veranos ahí en Villa de Ceris trabajaba en Coyotas Malú, ahí yo era el que horneaba ahí, y era muy difícil porque pues mucho calor en los veranos, pero era como me alivianaba 2 o 3 veranos ahí, entonces le sé bien al tema de las coyotas, más a la horneada, ¿no? Excelente. Así que un saludo a toda la familia ahí de Coyotera de Hermosillo, de Villa de Oye, Ceris. Mario, ¿y cuáles fueron tus primeros pasos en el revolucionario institucional? Me acuerdo, ¿saben cuál fue? Y me da mucho orgullo decirlo. Mi regalo, autorregalo de cumpleaños, ¿qué será? Yo cumpleaños el 20 de marzo. El 20 de marzo del 2000, ¿qué sería? ¿2001, 2002? No, cuando cumplí mis 18 años. Cumplí año entre semana, lo recuerdo. Y mi autorregalo fue que esa mañana, por X o por Y, no fui a la escuela, no sé qué habría, que no tuvimos clase ese 20 de marzo. Y mi autorregalo fue venir a inscribirme al partido. Desde entonces tengo mi credencial, la guardo como oro, porque por decisión propia y por nadie en mi familia se dedica a temas políticos, pues ya les decía, mi mamá con su formación y su trabajo toda la vida, mi papá pues músico, mis tíos, hay una tendencia entre la familia de mi papá para ser todos carpinteros, trabajadores de herreros, etcétera, y por parte de mi mamá hay una tendencia que la gran mayoría son ingenieros mineros o geólogos, ¿no? Entonces yo soy el único que anda en esto y por decisión propia, en aquellos años, principios de la década de los 2000, cuando cumplí 18 años, agarré el camión, me acuerdo, y me bajé ahí en el Parque de Madero, me vine caminando y había un programa de credencialización en aquel entonces. Entonces ahí en la entrada del partido estaba un módulo y vine y saqué y me acuerdo que hasta me vine en corbata y todo, ¿no? Para salir bien en la foto. Y ojalá algún día, creo que la he compartido en alguna charla aquí con el partido. Tengo mi credencial de ese entonces, algo muy guapetón ahí, muy chavalo con corbata y en línea. Y fue mi autorregalo de cumpleaños porque yo estaba convencido de que quería ser priista, lo voy a hacer toda mi vida, estoy muy seguro de eso. Y estaba seguro que tenía que formalizar mi relación con el partido. Desde entonces pues he tenido una relación muy cercana de conocimiento y ahora afortunadamente pues participé en el proceso electoral ayudando, ¿no? Desde lo de abajo, como todos empezamos en esto, la campaña del 2003. De hecho, en cierta medida, esa campaña fue la que me orientó y me trajo hasta acá. Ahorita, si quieren, les platico a detalle. Luego participé ya estando en el gobierno, pero como actividad externa al gobierno, en aquel entonces la campaña del 2006, la campaña de 2009 sin duda que me marcó. Y pues luego participé a nivel federal con nuestro hoy presidente del partido en Sonora, el maestro Ernesto de Lucas. Participé en la campaña de 2012, ahí en la Ciudad de México, de una extraordinaria campaña del entonces candidato y expresidente de México Enrique Peña Nieto. Y luego el 2015 pues tuve la grandiosa fortuna y la aventura, fue toda una aventura de participar en la campaña de nuestra hoy gobernadora. Y pues en cada una de esas, pero yo destacaría 2 momentos importantes, yo creo. La campaña esa del 2003, que yo creo que es la que me trajo a mí. Es como el programa, es el segundo que te cambia la vida, ¿no? Hay momentos de puntos de inflexión en la vida que te cambian la vida. Yo creo que en 2003, un evento en lo particular, yo creo que me cambió la vida y me trajo hasta acá. Y sin duda la otra campaña que le dio otro sesgo a mi vida personal y por ende profesional, o viceversa,
fue la campaña de 2015, cuando yo estaba trabajando en México, que me invita a trabajar el hoy presidente, entonces director general del Instituto de Mexicanos en el Exterior, el Pato de Lucas, Ernesto de Lucas. Y Ernesto pues me invitó y ya me presentó con la entonces candidata y ya pues la hoy gobernadora, y ya yo creo que esas dos, 2013 y 2015, fueron los momentos en que me cambiaron la vida. Entonces estoy muy contento. Esos fueron mis primeros pasos. Como les digo, en 2005, 2006 me integré al gobierno estatal, y pues desde ahí yo creo que más que considerarme político, yo creo que soy un apasionado, y pues con quienes trabajo me juzgarán, pero yo creo que soy de vocación funcionario público. Me apasiona la actividad pública, la política pública. Entonces, pues de eso está. No sé si quieren que les cuente lo de 2003, lo de 2015, ustedes dicen. Entonces aquí vemos que Mario es una persona que ha trabajado en el partido, que no le van a venir a contar nada. Oye, Mario, aquí vienes con un libro. Ah, sí. No sé, miren, me traje algo para regalar, jóvenes. Es un libro, El infinito naufragio, una antología que dedicada a José Emilio Pacheco, que es selección y prólogo de Laura Emilia Pacheco, la hija del maestro José Emilio Pacheco. Es muy importante. José Emilio Pacheco como autor, pues fallecería creo en 2014 aproximadamente, pero José Emilio Pacheco es uno de los grandes escritores mexicanos, que pues no se puede entender el estudio ni la teorización de la mexicanidad para entender al mexicano, la cultura del mexicano, no se pudiera entender sin las letras, los libros, las reflexiones de José Emilio Pacheco, al igual que Carlos Fuentes, que Octavio Paz. Yo te diría un poquito más para allá, aunque quizá en otro género, quizá más satírico, de don Jorge Ibargüengoitia. Entonces, muy importante que los jóvenes conozcan el trabajo de José Emilio Pacheco, para entender esa teorización, es cómo explicar la mexicanidad, o sea, cómo nos definimos o cómo se nos define a nosotros como mexicanos. Entonces lo creo interesante para regalar y para que se adentren al mundo de José Emilio Pacheco y lo conozcan, porque sin duda, si quieren estar en política, quieren estudiar la política, pues hay que entender como mexicanos quiénes somos, ¿no? Y sobre todo de dónde venimos y por qué somos. Él es representante de una teoría, bueno, no representante, sino estudioso, o encabeza una de las teorías literarias muy importantes para entender la literatura y la mexicanidad. La teoría literaria te dice que se estudia José Emilio Pacheco, o a través de sus libros expone que el México prehispánico, para entender a nuestras comunidades étnicas, las comunidades originarias de México, es necesario voltear a ver al México subterráneo del día de hoy. Es decir, hay una analogía entre el México subterráneo de la Ciudad de México, del metro, de las clases sociales que se mueven en torno al México subterráneo, para entender cómo es la transculturización de México, es decir, cómo vivía la Ciudad de México, el antiguo Tenochtitlán, en una ciudad o en un lago, y llegan los conquistadores y lo tapan. Entonces esa transculturización física de infraestructura, hay una referencia de la actualidad con el México prehispánico, ¿no? Entonces es bien importante entender esos trabajos de literarios de José Emilio Pacheco, y por eso traje el libro, para que aquellos que les interesa estudiar un poco y pues quieran conocer un poco más de esta teoría literaria, lo puedan hacer, así que extraordinario. Perfecto. Pues de gran importancia entonces la obra que ustedes tenemos dicen aquí cómo lo enfrente. vamos a rifar, Que comenten el en vivo, y la persona que tenga más likes, ¿les parece? ¿O qué te parece? Ustedes dicen, que digan, ustedes mandan. Yo quiero el libro. Yo quiero libre. Yo quiero el libro de los comentarios, y al final de la transmisión hacemos ahí un pequeño concurso ahí a través de Está bien. y ahí se lo llevan. Sí. ¿Les parece? Pero aquí lo damos a conocer el ganador. Eso Sí, está bien, Así es, aquí está se bien, da. está bien. Pues eso es, les voy a platicar lo del tema del 2003. Fíjense que Écheselo. yo estudiaba en la Universidad del Noroeste, iba empezando mis estudios. Entonces, en aquel entonces,
había un muy buen amigo mío, compañero de aquel entonces, en paz descanse, ya falleció, Ricardo López Campillo. Y a mí y al Ricardo nos habló el maestro Horacio Soria, también en paz descanse, en aquel entonces rector de la Universidad del Noroeste. Y yo creo que hoy, gracias al maestro Horacio Soria, pues yo creo que por eso al correr de los años estoy aquí. En aquel entonces iba empezando la campaña del entonces candidato a gobernador, el ingeniero Eduardo Burs. Y nos pide el maestro Horacio que si nos invita a participar en un evento que le íbamos a hacer ahí al gobernador. Se suma luego otro amigo, Jesús Gutiérrez Millán, el Schuster, y le hacemos un evento al candidato ahí en la UNO, en la Universidad del Noroeste. Entonces llega el ingeniero Burs y pues ahí nos conoce a los tres. Y de ahí nació, pues la verdad que una muy bonita amistad, un respeto que yo al día de hoy le tengo al ingeniero Burs, una alta estima a título personal, porque a partir de ese evento tuve la oportunidad de conocerlos y se fomentó pues una relación. Digo, es difícil creer que un gobernador pues tenga una relación de amistad con un joven de primero, segundo semestre de la carrera. Pero así fue y ya por eso después conocí a parte de su equipo y después trabajaba con parte de su equipo. Entonces yo creo que ese evento que organizamos en campaña de 2003, pues sin duda fue uno de los que me marcó y yo agradezco muchísimo en aquel entonces que el que me haya acercado. Es así como conocí al presidente del partido, a Maloro, a Flor, a la licenciada Natalia Rivera. Después conocí un poco más a todos ellos en aquel 2003, 2004 y después ya pues fue cuando empecé a trabajar con ellos. Y así como les decía, participé en la campaña del 2006, luego en la 2009 y pues recuerdan que les platiqué que me fui a estudiar a la Universidad de Anáhuac y estando en la Universidad de Anáhuac tuve la oportunidad pues de participar luego con Ernesto en la campaña del 2012. Y yo me quedé a trabajar ahí junto con ellos en ProMéxico. Se va Ernesto pues, en abril de 2013. Yo tuve la fortuna de quedarme en ProMéxico a trabajar. Nos quedamos muy pocos ahí a trabajar. Y en febrero-marzo de 2015, cuando apenas iba a empezar la campaña para gobernador en Sonora, el otro presidente del partido pues tuvo la gentileza de proponerme para que me integrara a la campaña y me invitó, me presentó a la entonces candidata y la verdad que les tengo que decir, me acababa de casar y mi niña recién tenía 2-3 años de casado, mi esposa acababa de llegar a la Ciudad de México porque nos casamos en noviembre de 2012 y le estoy hablando nació mi niña en septiembre de 2014, entonces tenía 5 o 6 meses de nacida mi niña. Entonces mi esposa no sabía, es algo hasta cierto punto ya la distancia medio cómico, ¿no? Porque yo acepté la propuesta sin consultarlo con mi esposa y mi esposa iba llegando allá a la Ciudad de México. Entonces, pues yo pedí permiso en ProMéxico, ¿no? A mi oficina, obviamente para hacer todo el conducto legal, pero a todos les había avisado, menos a mi esposa. Entonces, pues fue de las últimas casi en enterarse cuando le comenté, oye, pues, ¿sabes qué? El permiso ya va a ser definitivo, voy a renunciar, renuncié, le dije, no, voy a renunciar. Entonces me vine, ella se quedó allá porque prácticamente iba llegando, entonces acabamos de firmar contrato para un departamento, porque antes yo, aunque estaba casado, compartía, como no vivía ahí, compartía departamento con distinguidos militantes y trabajadores de este partido en este momento, con muy buenos amigos míos acá. Entonces pues cuando va mi esposa, pues firmamos contrato y ya teníamos rentado un departamento. Y pues la renta llevamos enero, ella no se fue en enero, fue febrero, marzo, y en marzo yo me había regresado. Entonces fue una experiencia como mucha adrenalina.
Pero bueno, pues tuve la corazonada de venirme, tuve la corazonada bueno, tuve esa cosita que te da el escuchar a tus amigos. Y pues aunque íbamos en aquel entonces, el día que llegué yo aquí a Hermosillo, ya con la renuncia de mi trabajo anterior, que era un muy buen trabajo, afortunadamente, era un trabajo muy interesante. Ese día que llegué aquí, recuerdo muy bien que se presentaba una encuesta formal, y ese día íbamos como 22 puntos abajo en la campaña, entonces era un reto, pero sin duda no la pensé, ya como les digo, la corazonada y sobre todo pues las ganas de participar y de aportar un proyecto en el que yo siempre he creído desde un principio. Y pues afortunadamente eso fue a finales de febrero, principios de marzo. La campaña pues ya todos saben lo que pasó, empezó a despuntar y afortunadamente después de la campaña yo me integro ahí al equipo de transición. Yo coordiné la mesa técnica para la transición de las oficinas del Ejecutivo. El Ejecutivo en aquel entonces con el ex gobernador de Sonora tenían 9 oficinas adscritas. Entonces había que hacer la entrega-recepción de esas 9 oficinas a el equipo de campaña de transición de nuestra hoy gobernadora, entonces gobernadora electa. Y después de eso, pues ya la propia gobernadora, un sábado en la noche, un sábado antes, 7 días antes de tomar protesta, pues yo pensé que iba a estar en otra dependencia, en otra oficina. Humildemente pensaba que en aquel entonces pues iba a tener un trabajo quizá de no tanta responsabilidad como la que tengo hoy en el ISC. Pero recuerdo muy bien esa llamada, alrededor de las 10:30, 11 de la noche, me habló la entonces gobernadora electa y me decía, oye, pues fíjate que estamos evaluando desde hace rato el tema del Instituto Sonorense de Cultura. Y yo en ese momento, ya que recibí la llamada, dije, sí, yo pensaba que iba para otra parte, como les digo, en un puesto quizá de menos responsabilidad. Y cuando me dice, estamos evaluando el tema desde hace rato, el tema del Instituto Sonorense de Cultura, te teníamos pensado para otra opción de trabajo, pero quiero que pues me apoyes desde ahí, no sé qué te parezca. Por ende, desde el destino salió tu nombre sobre la mesa, me dijo, y me han platicado un poco de lo que has trabajado. Yo creo que me vas a apoyar bastante si decides aceptar esta oferta. Bueno, y pues quién va a decir que no a la palabra, a la invitación de una gobernadora. Y como me lo dijo con tanto gusto, créanme que fue un día que marcó mi carrera profesional. Me acuerdo que pues era sábado por la noche, ya muy tarde estaba yo ahí con mi niña en el sillón de mi casa viendo la tele. Y pues desde ahí empecé a investigar. En ese entonces, pues hay que decirlo, ¿no? Había muchos rumores de quién iba a ser titular de Cultura, porque ya después conocí a detalle qué es lo que sucede en las comunidades culturales y sobre todo la expectativa que genera el perfil que va a estar al frente de la actividad cultural en Sonora. Entonces ya después entendí por qué pues pasaron esos días como de tanta incertidumbre. Y me dijo la gobernadora, pues tú eres el director, ponte de acuerdo con tal y cual persona. Y pues yo así me quedé. Y me dio mucha sentimientos encontrados, porque durante esa semana que todo el mundo se preguntaba quién iba a ser, y yo ya sabía que yo iba a ser, pues yo abría los periódicos y veía una nota, fulanita persona va a ser quien encabece, o los corredores políticos dicen que al frente del Instituto Sonorense de Cultura va a estar fulanito de tal. Entonces, pues era una especie de sentimientos encontrados, porque pues uno dice, bueno, digo, no digo, obviamente tienes que ser muy discreto con esos temas. Y así fue, hasta que eso fue el sábado por la noche. Yo toda la semana, sería el sábado 7, 8 de septiembre, y hasta el viernes, nuestro hoy secretario de Desarrollo Social, entonces secretario particular de la gobernadora electa, el ingeniero Manuel Puebla, en una conferencia de prensa anuncia el gabinete. Y como Instituto Sonorense de Cultura, pues yo era parte del gabinete, soy parte del gabinete ampliado. Entonces ahí me presentaron y ya sabrán, fue una bonita experiencia cuando me dijeron, estaba comprándole tortillas de maíz a mi mamá ahí en Villa de Ceris cuando empezó a sonar el Twitter y que ya habían dado a conocer
las noticias. Me imagino que ni dormiste todos esos días, ¿no? De andar pensando. No, fíjate que ahí fue desde a partir de que yo creo que a partir de ese viernes, porque era el viernes entre 1 a 2 de la tarde cuando van a conocer el gabinete. Ya había muchos nombres que circulaban para esas posiciones, pero desde ese viernes, pues ya obviamente yo tenía algunos conocidos entre la comunidad, ya empezaron a hablar y pues ya prácticamente fue una labor muy importante, no dejaba de sonar el teléfono, recuerdo fue entre ciertamente caótico, pero muy especial y muy emotivo para mí. No, qué bueno, esta historia muy padre y muy bonita que nos cuentas, porque son momentos que te marcan totalmente en la vida, te la cambian. Una pregunta que siempre que nos hicieron es, llevas 5 años frente al ISC. Al ISC, ajá. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido? Son muchos. Yo te diría, Héctor Ramón, que el gran reto es el hacer que la cultura, que las diversas expresiones artísticas y que el Instituto Sonorense de Cultura sea considerado como lo que es, como una actividad esencial, porque te encuentras de pronto ante mucho hermetismo. La burocracia no es mentira ni es un secreto a voces, que es difícil la burocracia. Echar a andar una institución, hacer que se mueva una institución es muy difícil. Y yo creo que el reto de estar permanentemente en la actividad, en demostrar que no es tarea menor la actividad cultural, y sobre todo el que uno defienda el proyecto en el que cree, pues yo creo que ha sido el más importante reto que he tenido allá enfrente. Han venido cosas sin duda que han puesto sobre la palestra un retos enormes, ¿no? Te puedo decir que de los golpes más fuertes que hemos recibido, no como instituto, sino como comunidad cultural, fue cuando en el 2017 se elimina un subsidio federal que era de apoyo a la cultura. Recibíamos alrededor de 34 millones de pesos anuales para actividad cultural. Entonces prácticamente quien se sentaba al frente del instituto y recibía año con año ese subsidio, pues ya tenía resuelto prácticamente su año de actividades. Entonces yo solo tuve acceso al recurso en 2016 y en marzo, abril del 2017, pum, nos llega la notificación que por primera vez después de 15, 16 años, el subsidio de 34 millones de pesos, que rondaba entre 32 y 34 millones de pesos, pues se elimina, y a partir de ahí, pues yo me he dedicado a hacer que no se note esa disminución de recurso federal, porque prácticamente el 90-95% del presupuesto que tiene el instituto es estatal, y ha sido un reto hacer que no se note la ausencia de ese presupuesto. Y también pues ha sido un reto ir cabildeando, ir gestionando, que le llamamos en temas presupuestales, ir consiguiendo un presupuesto progresivo, es decir, que año con año sea mayor, aunque las fuentes de financiamiento cada vez sean menor, pues entonces ese ha sido uno de los importantes retos. Y otro sin duda, no sé si los jóvenes que nos están viendo coincidan, pero ha sido defender el sesgo, defender el perfil del proyecto cultural, que es no mío, es de la administración estatal, del perfil que le ha impregnado la política pública estatal de nuestra gobernadora. El defender ese proyecto, un proyecto que tiene importantes dimensiones sociales, que es un proyecto comunitario, debemos decir, un proyecto que busca llegar a las mayorías, pues ha sido difícil defenderlo, porque como ustedes saben, el tema cultural es de amplio debate, ¿no? Si estás dirigido a acciones de alta cultura, o bien si estás dirigido a acciones de conciertos masivos, de cultura para todos, de cultura comunitaria, de formación. Entonces he sido pues muy claro yo en los objetivos y en las dimensiones de trabajo. El proyecto cultural sexenal trabaja en 3 dimensiones. La primera de ellas es la cultura como una dimensión económica. Obviamente no podemos pensar en que el instituto y las actividades culturales no generen ingreso a la comunidad artística. Entonces, al generar un ingreso, es una dimensión económica, porque prácticamente de ti depende que haya flujo de recursos hacia esa comunidad para contrataciones, para eventos, etc. Segundo es que sea una
un proyecto con dimensión social, es decir, que la cultura, la actividad artística te ayude a resolver problemas importantes como es el combate a las adicciones, como la cultura como eje de reinserción social en los cerezos, la cultura como elemento de desarrollo humano, de sensibilización humana, esa es la dimensión social. Entonces, hay una tercera que yo no tengo empacho en defender y es la dimensión recreativa o de entretenimiento. Así como la cultura te sirve para ser una dimensión económica y generar empleos y dar cierto flujo de recursos a una comunidad que tú atiendes y que también te sirve como eje de desarrollo social, como eje de desarrollo humano, pues también te sirve como un eje de entretenimiento y de recreación y no es ni pecado ni tabú el decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto te dice, oye, ¿por qué llevaste al FAOD, al TRI, a Los Ángeles Azules? ¿O por qué Manuel? ¿Por qué a Mijares? ¿Por qué Alejandro Fernández? Bueno, así como los festivales y como la política pública estatal tienen esos ejes que les comento, pues también tiene un eje de entretenimiento, de animación, de recreación, que es muy importante para el desarrollo humano. Entonces, el defender esto que les platico y en platicar con las diversas comunidades de todas las disciplinas y exponerles en el proyecto, hay muchos que creen, hay muchos que no creen, y quienes no creen a veces critican con severidad. Pero bueno, un funcionario, un gobierno que no escucha y que no atiende y hace en la medida de lo posible las adaptaciones que tiene que hacer a tu política para que esto funcione, pues tampoco sirve de nada. Así que yo te diría que el defender eso también ha sido un trabajo que me ha marcado, ¿no? Y buscar el entendimiento. Perfecto. Pero no estoy hablando mucho yo, ¿no? De hecho, de eso se trata. Te quiero comentar que nos envían pues un mensaje, ¿no? Que nos dice que qué interesante lo que estás platicando aquí, porque hoy en día es difícil que los jóvenes se arriesguen a tomar ciertas decisiones que pueden ser para bien, y pues, ¿qué es lo que queremos, no? En estas pláticas, o sea, que vean cómo la gente va comenzando aquí, que llegó Mario, sus 18 años, se inscribió al partido y ahorita es Pues sí. el director del Instituto Sonorense de Cultura, que ha realizado un excelente trabajo. Gracias, muchas gracias. Mario, ahorita que estás hablando de esto, ¿no? Que cierto eje es el crear un flujo, pues en este caso económico, Sí. con los artistas, con los creadores, colaboradores. Estábamos viendo que estuviste con la gobernadora estos días. El viernes. ¿Qué nos platicas ahí sobre eso? El viernes pasado la gobernadora hizo un anuncio muy importante para todos nosotros, quienes estamos en el tema cultural, porque anunciamos la apertura pública de 26 convocatorias. Ahorita el gobierno estatal, la gobernadora pues ha lanzado diversos programas para atención a ciertos sectores. Lanzó el programa el programa alimentario para otorgar despensas y ayuda a las personas que pues están con dificultades para sus alimentos, un programa importante de becas para los jóvenes que no tengan internet, otro programa para microempresas, créditos a microempresarios, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta era, ok, se está atendiendo a todos los sectores, pero a la comunidad artística y cultural, para los artistas que hay. Entonces, teníamos nosotros desde que inició la pandemia gestionando una bolsa de recursos, tanto estatal como federal, y afortunadamente pues pudimos concretarla. Se hizo una bolsa mixta que ya está incluso depositada en cuentas del gobierno del estado, porque luego dicen, no, pero aplicamos y el estímulo nos llega 5 semanas después. No, esta ya está, la bolsa se compone de recursos estatales y federales y son 7 millones de pesos. Entonces el viernes pasado estuvimos con la gobernadora ahí a media mañana y en una sesión pública en donde también nos acompañó la secretaria de Cultura del Gobierno de la República. Pues lanzamos 26 convocatorias. Convocatorias muy sencillas en donde la comunidad artística y cultural, los artistas, creadoras, gestores, periodistas culturales, pueden aplicar a las que más les interesen dependiendo de la disciplina. Tenemos, por ejemplo, los apoyos pues, más acotados, que son de 1,000 pesos. Hay unos de 1,000 pesos que es para un programa de análisis de textos y crítica literaria y artística, de crítica de arte. Y por hacer un texto y publicarlo en algún blog, les vamos a otorgar un estímulo económico de 1,000 pesos. Hay otro estímulo, por ejemplo, de 3 a 26 convocatorias que se llama Cultura Sonora Digital,
que es por transmitir eventos artísticos, por transmitir si hay algún cantante, aquí el Pollo, que quiera transmitir algún concierto, presentar sus canciones vía internet a través del programa de Cultura Sonora Digital. Lo transmitimos a través de las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura y les damos por evento 3,500 pesos, otorgamos estímulo. Hay otro, por ejemplo, que va dirigido a formación cultural, es decir, a profesores, maestros de educación artística, algún taller que den de papiroflexia, de técnicas con barro, cualquier elemento artístico o cultural que quieran desarrollar vía un taller cultural. A ellos les estamos pagando por un periodo de 3 meses, 2 horas a la semana, le estamos pagando entre 14,000 y 17,000 pesos. Entonces así son 26 convocatorias. La más alta es el Premio Estatal de Escultura, que vamos a otorgar un incentivo económico a quien presente la mejor propuesta por una escultura del doctor Alfonso Ortiz Tirado, que queremos poner en Álamos. Ese premio trae una bolsa general de 300,000 pesos al ganador. Entonces hay otra convocatoria, por ejemplo, para que le llamamos la Caravana Cultural. La Caravana Cultural se trata de que el instituto lleva actividad cultural y artística a las comunidades, a los pueblos. Pero pues en estas condiciones difícilmente vamos a poder estar en esas comunidades, entonces estamos ofreciendo a 70,000 pesos para que el grupo artístico o aquella persona que pueda hacer la caravana con ciertas características, ya sea virtual o semipresencial, y pues pueda acceder a ese estímulo de 70,000 pesos, ¿no? Es muy interesante lo que comentas porque estamos en momentos de la pandemia. Sí, sí, sí. Y el que más sufre es el artista porque vive el público. Sí, claro. Vive el público. ¿Dónde podemos encontrar todos esos links? Ahí que se metan a la página del Instituto Sonorense de Cultura, que es www.isc.go.mx, o bien tenemos una plataforma exclusiva que se llama www.convocatoriasculturales.sonora.gov.mx, y ahí están todas las convocatorias. Tenemos fechas límites, por ejemplo, la primera parte de las convocatorias vence el 16, así que hay que aplicar de aquí al 16, otras cierran hasta el 31, pero pues es importante que las revisen. Y si tienen amigos, artistas, creadores, talleristas, pues que entren y accedan ahí para que puedan ser candidatos a recibir un estímulo de este. No, me da mucho gusto escuchar este tipo de declaraciones de que están trabajando a pesar de la pandemia, están apoyando a los artistas. Yo también vengo de familia de artistas. Mi papá estuvo en Viva la Gente. Sí. En Viva la Gente y era baterista de ese grupo. Pues también la música ahí está, nos corre por las venas. Y que estén apoyando a los artistas, pues me parece Sí, fíjate, perfecto. Decía algo la gobernadora y la secretaria de Cultura en el evento que comentamos del viernes vía Zoom. Pues desafortunadamente fuimos los primeros que nos guardamos prácticamente aquel 17 de marzo, que es cuando inicia formalmente la jornada de distanciamiento social, que se cancela todo. Y la realidad de las cosas es que la pandemia y la propia estructura, la propuesta de semaforización de la pandemia, pues nos tiene considerados como actividad no esencial. Entonces fuimos los primeros que clausuramos, cerramos todas las actividades. Y desafortunadamente vamos a ser de los últimos que regresen en esta nueva normalidad a tener actividad. Y en el Inter, pues les pudiera decir yo que son alrededor de 30,000 personas en Sonora, 30,000 sonorenses dedicados de alguna u otra manera a la actividad cultural. Entonces, pues no es un tema menor, como lo decía, ni es una comunidad muy pequeña. Pueden decir, los artistas son muy poquitos, son los músicos. Sí. No, es una comunidad bastante grande y que tiene una aportación muy importante a la economía mexicana. Si alguien se pudiera preguntar de qué tamaño es la cultura en Sonora, o en México, por ejemplo, en México estamos hablando de que la cultura tiene una aportación de alrededor del 3% del PIB a nivel México. Entonces, hablar de un 3% del PIB es bastante peso el que tiene sobre la economía mexicana. Y como te digo, en Sonora pues somos alrededor de 30,000 personas las que de alguna u otra manera vivimos de la actividad cultural, y me considero, ¿no? Yo también parte de eso. Pues excelente el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos 5 años, ya casi, ¿no? 5 años, así es. Ya 5 años. Así es. Héctor, ¿qué te parece si entramos en las preguntas del partido?
Esas son las que me Ah, gustan, por sí, las que sí, sí, vinimos. sí, claro, claro. Mario, nos has contado acerca de tu vida, acerca de tu caminar, en el instituto, pero la pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué el PRI y por qué en otro partido? ¿Qué es lo que te llamó la atención del PRI y dijiste, por este partido me voy a casar toda mi vida? Claro, Así es, y así va cuando a te ser. subiste al camión y dijiste, voy a bajarme en el Parque Madero, mis 18 años, mi cumpleaños, ¿por qué aquí? Sí, claro. Miren, pues yo siempre, desde que estaba niño, he sido como un fiel seguidor de la historia de México. El tener en los antecedentes que estudiamos en la primaria de la historia las figuras del general Obregón, del general Plutarco Elías Calles, de ese movimiento institucional, de ese, pues como lo conocemos, sin tapujos, el maximato que encabezaba el general Plutarco Elías Calles, del que fue parte importantísima el general Obregón, pues obviamente generó en mí un interés muy particular. Ya posterior a ello la fundación del partido, cómo se va pues conglomerando alrededor del partido todas aquellas diversas expresiones revolucionarias para transitar a una institucionalidad que da origen al México de nuestro tiempo. Entonces yo desde niño tenía en los libros de texto pues esa inclinación sobre saber cómo se formó el institucionalismo en México, cómo empezamos. Y posterior a ello no les puedo negar que un 6 de marzo afuera de una tienda, no sé si era Electra o Salinas y Rocha ahí en el centro, yo escuché un fragmento del discurso de Luis Donaldo Colosio en el aniversario del PRI, ese 6 de marzo de 1994. Y ahí fue cuando me nació un interés genuino, pues yo en el 94 tendría 11 años, 10, 11 años. Y desde ahí empecé a seguir. Llegó el momento, después de ahí, estando muy niño, que yo me sabía de principio a fin, de memoria, el discurso del 6 de marzo de Luis Donaldo Colosio. En aquel entonces me acuerdo que lo tenía grabado en algún cassette y lo estudiaba y lo leía, entraba a la página de la biblioteca de la Fundación Siglo XXI, que es la Fundación Colosio. Entonces ahí lo checaba y lo apuntaba en un papel. Entonces todo ese antecedente y toda esa experiencia que yo viví, particularmente ese discurso del 6 de marzo, todo el mundo lo conoce por las frases de yo veo un México con hambre y sed de justicia, un México de jóvenes, de mujeres, pero hay partes extraordinarias también de ese discurso que no se conocen tanto como esas frases exponenciales y yo te diría que son tan poderosas, pero ese discurso es más que un discurso, es una ideología en la que muchos jóvenes de aquel entonces y de hoy pues hemos venido nutriéndonos, es como un caldo de cultivo para aquellos apasionados de la vida institucional y no puedes hablar de la vida institucional de México sin la historia del Partido Revolucionario Institucional. Entonces todo eso, como te digo, la historia de México que te habla de los generales sonorenses en la revolución y luego en la vida naciente del país, y luego ese discurso poderoso de nuestro paisano Luis Donaldo Colosio. Y ya después vienen cosas interesantes que pueden pensar, bueno, pues qué tanto le atrae el tema de diciembre del 94, cómo se repuso, gracias al partido y gracias a los priistas, cómo se repuso el México del 94 en el México del 95, pese a todos los errores, pero es una capacidad de análisis, de estudio y de reflexión la que se hace en torno a los entonces priistas, cómo es que se repone México, ¿no? Cómo es que el partido luego en el 97 y luego en el 2000 se vuelve pieza fundamental para la democratización de México, el entregar, el ser parte del cambio de esa mayoría absoluta en el Congreso del 97, luego el cambio de presidencia de la República en el 2000, y cómo el partido ha sido pieza fundamental en ese proceso de democratización. Entonces eso me hace ser en 2001 y en 2002 un joven totalmente convencido que quería ser priista. Y yo lo sigo sosteniendo y puede ser base de mucha crítica, pero yo lo mantengo firme
como priista que soy y como priista que voy a ser, que el PRI como partido es la mejor institución política de México. Ya todo lo que hay alrededor, escándalos, señalamientos, pues ya son sobre personas, pero la conglomeración de instituciones, procesos, su código de ética, sus manuales, su ideología como partido, los resultados que ha tenido en la vida institucional de México, sin duda el PRI es la mejor institución política que hay, ¿no? Todos los partidos son valiosos, todos los partidos son valiosos, incluso aquellos que van naciendo y todavía no saben qué es lo que implica y no saben cómo gobernar, pero si tú lo ves desde lejos, en una perspectiva, como bien lo dicen, en la perspectiva del elefante, si tú estás muy pegado al elefante no lo ves bien, pero si te alejas del elefante tienes una perspectiva más clara de lo que hay ahí. Entonces si nos alejamos del elefante y vemos la perspectiva total, vas a entender que cada partido es valioso y cada partido es importante para el desarrollo político y pues público de México. Sin embargo, es inentendible el México de nuestros días sin la aportación del PRI, ¿no? Entonces por eso soy priista, por eso defiendo al partido. Y fíjate que tengo extraordinarios amigos, yo te diría que en todos los partidos, y esto me ha enseñado también el instituto a construir en base a las diferencias. Y la verdad que a veces es muy valioso encontrarte gente de otros partidos que dejas los colores y el corazoncito de lado y te pones a trabajar. Y verás qué satisfactorio es trabajar con gente de otros partidos, sin tabús, sin tampoco como satanizar a quienes militan en otros partidos, porque en todos los partidos hay gente muy valiosa, unos más que otros, por supuesto, ¿no? O unas más que otras, pero en esa diversidad, créanme que no es de discurso. Ya quienes estamos en la línea de batalla, en las instituciones, atrás de un escritorio dirigiendo una institución pública, el poder coincidir con con personas de otros partidos, de otros colores, de otras ideologías, pero poder concretar algo, verás cómo deja satisfacción y entiendes el valor de hacer política, porque incluso pues mucha gente de nuestro partido y de otros partidos como que, ay no, este es de tal partido, no me voy a juntar con él. No, al contrario, cuando tú te juntas, te sientas, dialogas, platicas y haces cosas importantes con las coincidencias de todos, la verdad que te sientes muy satisfecho. Y para el tema cultural, en donde la comunidad cultural es muy diversa, es bien exigente y tiene una postura política a veces muy marcada, es importantísimo tener claridad y tener los oídos abiertos y tener ese temple para aceptar las diferencias y en base a eso construir, porque si no, no creo que se lograran avances importantes. Y gran parte de los priistas que estamos hoy siendo funcionarios públicos es lo que más podemos aportar, el construir en base a las diferencias, y no es rollo de discurso ni alguna visión poética y romántica, no, es una realidad. Y que la gobernabilidad que se construye y los avances que tienes discutiendo entre todos, la verdad que muchos priistas la tenemos y la tenemos clara. No, es muy importante lo que dices, porque a veces creemos que por el hecho de pertenecer a un partido político tengo que pelearme con todos. Es lo que muchos pensamos o lo que piensan o muchos jóvenes. Y la realidad es diferente, porque cuando llega uno a un congreso o al servicio público, pues te tienes que sentar con todos los partidos políticos a hacer acuerdos. Claro. Y es para beneficio es por amor a México, por amor a Sonora. Tenemos que llegar a esos acuerdos. Claro, y una de las grandes fortalezas de muchos priistas, que yo me siento muy orgulloso de tener muchos amigos en el partido, a los que yo admiro y que actualmente son funcionarios, y que entiendes cómo es que ellos privilegian el valor partidista y la lealtad y el trabajo que uno hace al interior de su institución política, pero cómo es que tienen una fortaleza importantísima al poderse sentar a dialogar de manera inteligente con los otros miembros de otros partidos. Al final, el partido es eso, pues es una parte de un total. Entonces, entre más armonía hay entre esas partes, pues nos va a ir mejor. Y al final de cuentas, así sean azules, rojos, guindas, verdes, lo que sea, el objetivo es uno y es mejorar la instancia pública para que esté mejor la comunidad. Entonces, difícilmente cuando tú pones sobre la mesa, está este problema, está esta solución. Y si la solución es resolver con creatividad, con apoyo entre todos esa parte,
nadie se opone, y te lo digo por experiencia, ¿no? Oye, está este asunto así, 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 necesitamos del acuerdo de todos. Y pues se juntan y aportamos y es muy valioso, la verdad. Sí, así es. La política es trabajar para mí, no en pro de la sociedad, de mejorar las cosas, o sea, el siempre tratar de dar lo mejor de uno para los demás. Así lo veo yo. Héctor, yo sé que comparte lo mismo. Y pues tú, Mario, ya no nos dejaste muy claro. He hablado mucho, no, No, Nos mandaron un mensaje ahorita de aquí de Chojoa y nos dice, no, que yo estoy viéndola. Qué bueno. Me voy a hacer una pregunta ahorita, entonces ahorita la vamos a leer. Ojalá, Los jóvenes lo están con viendo. toda la humildad del mundo, ojalá y les esté resultando entretenida esta plática. Oye, Mario, y pues ahorita somos partido de oposición Ajá, a nivel nacional. a nivel nacional. ¿Cómo ves al PRI en estos momentos? Mira, yo creo que el partido sin duda tiene retos importantísimos. Ojalá y que a nivel nacional estemos buscando esa concientización y esa propia autocrítica que necesitamos para enfrentar el futuro de México. Yo insisto, el partido como tal es quizá la mejor institución política que hay. Sin embargo, no puedes entender el desarrollo de México y el regreso del partido a posiciones de gobierno si no atiendes el reclamo social, si no estás atento a lo que la gente quiere, a cómo te ve la ciudadanía. Y como te decía, así como el gobierno que no escucha es el gobierno que no hace. Yo creo que el partido político, si tampoco escucha, si tampoco ve la realidad de las cosas y si tampoco actúa en torno a eso que la gente demanda de los partidos políticos, pues difícilmente puedes retornar. Yo veo un partido, pues primero en permanente lucha, ¿no? Eso es importante, porque ante lo sucedido el 2018, después de esa victoria abrumadora de un partido político, que no sé qué, ya de manera personal, no sé qué tan conveniente es para la vida política de México las hegemonías partidistas, o la mayoría, pues muy, muy considerable, mayoría absoluta de un solo partido político. Pero ante ese 2018 yo creo que el reto del partido es pues escuchar más, es ver qué es lo que se ha fallado y el mantenernos de pie, estar al frente, ser parte de una oposición inteligente y no crítica y no una oposición de pleitos permanentes, sino realmente lo que les decía ahorita de una oposición inteligente que permita dialogar, que no precisamente tengas que ser sumiso ante una entidad de gobierno, sino que logres consensos y tener muy claro tu programa partidista para echar para andar. Yo veo eso, ¿no? De entrada, estar ahí, estar en la palestra, estar manteniendo al partido como institución política al frente de las batallas políticas de México es de vital importancia. Y ya yo creo que poco a poco se va a ir definiendo el futuro de nuestro partido. Yo soy muy optimista en que nos va a ir bien, siempre y cuando atendamos el reclamo popular y que los mismos priistas nos pongamos la camiseta, seamos sinceros, sencillos y que seamos inteligentes en nuestra relación, en nuestra comunicación con la ciudadanía y con los gobiernos. Entonces, yo no veo, si no sucede esto, yo no veo cómo es que nos puede ir mal. Obviamente es difícil la batalla que se avecina en 2021, pero habemos muchos priistas convencidos, habemos muchos priistas muy valiosos y yo le apuesto a que el partido y que esos priistas de los que yo me considero parte, de carta cabal, de gobiernos que dan resultados, como es el caso de Sonora, porque sin duda el gobierno de Sonora ha dado resultados. Es muy difícil ser un gobierno que viene de menos cero. O sea, el proceso de un número negativo a llegar a cero es un trabajo importante y a partir de cero empezar a crecer es una tarea importantísima. Nosotros hemos logrado estabilizar el institucionalismo, las finanzas públicas sonorenses, venir de un periodo muy difícil, pero el poder lograrlo y el poder dar resultados y resurgir como Estado, de tener posiciones muy cuestionadas, muy difíciles en las tablas, rezagados en temas económicos, en temas de educación, y que hoy seamos un Estado puntero en muchos de esos indicadores, pues habla de un trabajo abismal, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de gobiernos
el gobierno que reconoce también que nos hace mucha falta. Yo ahí en el Instituto Sonorense de Cultura hemos trabajado incansablemente estos 5 años, jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas, y sin embargo siempre hay cosas pendientes por hacer, siempre hay algo más que hacer, pero el autoasumirte, el saber y decirle al ciudadano, oye, hicimos esto y nos falta esto, ese efecto de sinceridad, pues sin duda no, nos ayuda, ¿no? Y como te decía, yo estoy seguro que si esos gobiernos, con esos funcionarios y con esos priistas que coincidimos en esa forma de relacionarnos con la ciudadanía, no tiene por qué irnos mal, ¿no? Difícil, son escenarios difíciles. La polarización política en el México de nuestros tiempos es bastante, pero no hay que tenerle miedo, No, claro que no, y como partido, el Partido de México, así es, pues somos grandes y tenemos gente que vale mucho así es, dentro de así aquí, es. de nuestro partido. Héctor, Estaba leyendo los mensajes que nos están mandando y muchos compartidos, muchos likes, muchos comentarios en el en vivo. Qué bueno. Una cosa que quería preguntar es una experiencia que te haya marcado como joven, porque todos tenemos experiencias Sí. Yo empecé a los 16 años que dices, bueno, es desde aquí fue un antes y fue un después. Ajá. Como priista. Hay muchas. Yo me iría de lo actual hacia atrás. La última que me marcó mucho fue mi primer día en el Instituto Sonorense de Cultura. Nosotros tomamos protesta un sábado por la noche, sábado 12 de septiembre a las 11:59 p.m. En el primer minuto del 2013 ya habíamos tomado protesta ahí en el Salón Gobernadores esa noche del sábado, mañana del domingo 13, ¿no? Yo estuve todavía ese domingo con la anterior titular del instituto trabajando ahí para recibir. Y el lunes a las 8 de la mañana, sería el lunes 14 de septiembre de 2015, yo llegué al instituto, entré a la oficina y como a los 15, 20 minutos había una manifestación afuera. De obviamente integrantes de la comunidad que no sabían quiénes eran. Y pues yo nunca había tenido una responsabilidad al frente de una institución. Siempre había trabajado con el secretario técnico del gobernador, el coordinador de comunicación del gobernador, con el director de inteligencia de negocios, de ProMéxico, entonces nunca había sido responsable del desenvolvimiento de una institución. Entonces el lunes 14 de septiembre de 2015 a las 8:30, 8:40 de la mañana, que estoy yo pues recibiendo el personal del instituto, no conocía a nadie de la institución, salvo a una hermana de una profesora mía en la 1, salvo a ella, que no la conocía de manera indirecta, nadie del instituto conocía. Entonces en esos minutos pues estaban pasando con un servidor para presentarse, para ver. Y de pronto pues oigo gritos afuera. Mi oficina, cuando quieran, está ahí por la calle y abro la puerta y ahí me pueden ver trabajando a veces, la ventana. Entonces mi ventana, así de a 1 metro está la calle. Entonces fue una algarabía, pancartas, y me voy asomando y pues ¿qué se hace esto? No. ¿Cómo se controla esto? Esconderse en el escritorio. Y fue algo que me marcó personalmente, digo, profesional y personalmente. Pues debo de apelar siempre a la sinceridad y pues me puse bien nervioso. ¿Qué hago? Entonces, pues no sé cómo te da. Es como, mira, yo llegué al instituto, digo, siempre había trabajado en la función pública, ¿no? Sí. Mi vida en la cuestión pública, la cosa pública, pues era evidente. Tenía 3 años de experiencia en el gobierno federal, 5 años de experiencia en un gobierno estatal, entonces no era desconocida la función pública para mí. Pero te soy sincero, es como si ustedes así, de pronto les dijeran, ¿saben qué? Ya son directores del instituto, ustedes llegan y se sientan, y hay que conocer, o sea, porque lo que viene depende exclusivamente de ti. Entonces, pues tenía mis 30 o 40 minutos al frente de la institución con esa manifestación. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Cómo se resuelve, no? ¿Cómo se resuelve? Y ya me pasan el reporte. Oye, pues ahí hay una comunidad artística que
Me pasaron una carta que me habían dirigido donde me decían, eres un espurio porque eres externo a la comunidad cultural y no sabes lo que es la comunidad necesita. Me acuerdo muy bien de esa palabra entonces muy de moda, ¿no? Espurio y bla, bla. Y pues no te queremos hablar con la gobernadora y queremos que venga aquí al instituto. Pues la gobernadora, su primer día de gobernadora, imagínate en dónde trae la cabeza, ¿no? Entonces lo que hago, pues ya mente fría, que es un consejo para todos los jóvenes, siempre hay que tener la mente fría, temple y agudeza y rapidez. Entonces, pues les pido, ¿saben qué? Pues ¿cuántos son? No, pues son 20 y tantos. Que entren unos 3 representantes con la carta original, yo personalmente se la voy a recibir y voy a platicar. Y pues entraron y platicaron conmigo. Obviamente mi postura fue siempre receptiva, pero no les puedo negar que hacia adentro pues estaba nerviosísimo, ¿no? Porque qué hace, capaz y pues mañana me corran o no, que por ellos como no me quieren van y le dicen a la gobernadora, al entonces secretario de Educación, oye, pues no queremos a Huelfo, quítenlo, y me quitan. Entonces yo pensaba, voy a ser el director que va a durar un día en el instituto. Entonces, afortunadamente, fíjate, y de esas 3 o 4 personas, casualmente, después las fui conociendo y tengo muy gratos recuerdos. Te puedo decir que voy a salir del instituto con muchos amigos y yo creo que dentro de ese grupo de amigos nuevos, a partir de 2015, son esas 4 personas que entraron ahí. Obviamente a veces están de acuerdo conmigo, a veces no, así es la función pública, ¿no? Y para los jóvenes que tienen pensado ser o dedicarse a la política o quieren ser funcionarios, tienen que tener muy claro eso, que el tomar decisiones siempre desgasta y siempre va a haber quienes están en contra y quienes están a favor, pero en cómo te comunicas y cuáles son tus verdaderos objetivos, ahí está la diferencia. Si tú le dices a la comunidad a la que atiendes, si eres secretario de Educación, si eres secretario de Salud, si eres director de Cultura, de Deporte o lo que sea, si tú te expresas con claridad lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer, pues ahí está. O sea, el que avisa no traiciona, dicen. Entonces, si tú avisas o comunicas lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer, sin duda, pues llevas las de ganar. Entonces es una experiencia, fíjate, mis primeros minutos al frente del instituto. Perfecto. Ramón. A ver, ahorita tú nos estás dando un mensaje para los jóvenes. Sí. Y pues queramos o no decirlo, dentro de un tiempo para acá, hemos visto una disminución de los jóvenes hacia la política. Hacia la política, así es. ¿Qué debemos hacer como partido? Y qué buena pregunta esa, Ramón. Mira, primero tienes que ser un canal de comunicación creíble. Fíjense, y a manera muy personal, yo desconfío de aquellos políticos que se autosumen como ciudadanos y niegan su ideología política o su ente político. Si eres político hay que decirlo como tal. A mí me causa mucha consternación y le soy muy sincero, algún político que dice que no es político, que es ciudadano. No, ¿por qué? Porque al contrario, la política requiere de políticos profesionales. La administración, la ejecución de políticas públicas no es para todos. Es decir, tiene un grado de complejidad bastante importante. ¿Qué pasa con los que no saben administrar la cosa pública? Evidente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente que llega al gobierno no sabe cómo administrar la cosa pública? Es un desastre. Es evidente lo que sucede. Entonces, el político que se niega como político, yo creo que no tiene por qué estar aquí. Uno tiene que asumirse, es como les decía, yo me asumo, pues sí, hay una parte política importante en mi ideología, en mi manera de actuar. Obviamente, mi querencia hacia una institución política en la que creo, pues es muy importante. Pero yo me autoasumo como un funcionario público. Mi doctorado es en gestión, estrategia y política pública, entonces yo siempre he pensado que debemos sentirnos orgullosos de ser funcionarios o administradores de la cosa pública, ejecutores de una política pública, porque si no, estás demeritando que si hay sus excepciones y hay muchas personas con actuares nefastos dentro de la administración política, eso es otra cosa, pero en el momento en que uno no defiende
y uno se autosume como tal, pues es un error, la verdad. Entonces, yo creo mucho en eso y en que debemos, sin duda, buscar que las personas más capacitadas estén al frente de las instituciones e instancias públicas, porque sin duda, si tú pones a alguien que no está capacitado al frente de una institución, que no tiene idea del ejercicio de la política pública, del ejercicio administrativo, cuando llegas y te sientas y te dicen, ¿sabes qué? Es el caso del instituto y de todos los organismos dependientes del Ejecutivo. Te llegaron 5 auditorías y mañana te llegan otras 7. Por ejemplo, ahorita creo que acabamos de salir de nuestra auditoría 24 de 2020. 24 auditorías en donde te administran desde las MIR, desde los indicadores de desempeño, de insumos, hasta la cuenta pública que te administra movimientos contables, te supervisa todo. Si alguien no está preparado para, oye, tienes tal observación en estos aspectos contables, una auditoría de gabinete, una auditoría financiera, una auditoría trimestral, una auditoría de desempeño, y tú no te sientas y platicas con tus coordinadores o jefes de departamento o directores generales jurídicos, administrativos, y no le entiendes, pues ahí te agarran. Entonces tenemos que tener gente profesional en la función pública, porque sin duda es necesarísimo el que así sea, ¿no? Entonces ya se me fue la pregunta original. ¿Cuál era? Ya agarré monte. No, pero muy bien, o sea, lo que estamos platicando, pues era qué hacer el PRI para que Ajá. los jóvenes se vengan. Sí, entonces ya recordé, lo que decía es hablar claro y decir que la política como tal es difícil y se necesita gente que trabaje mucho y gente que le entienda. Porque el como autoperjudicarse diciendo que los políticos y que esto y que bla, 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 pues no, o sea, tenemos que haber gente política, funcionarios públicos preparados. La ciudadanización de la política es importante, sin embargo, no es del todo, pudiéramos decir, tenemos que decir que sí se necesitan ciudadanos dentro de las instituciones políticas y dentro de los gobiernos, pero ciudadanos preparados, ¿no? Para eso, porque no es cualquier cosa. Eso le tenemos que decir a los jóvenes, que si quieren estar en esto, tienen que saber lo que implica. La función pública, yo te diría que es de alto riesgo en estos momentos en donde hay nuevas leyes de responsabilidades administrativas, hay nuevas leyes contra la corrupción, hay nuevos organismos que te están fiscalizando y en donde el funcionario público tiene todas las contrarias. O sea, no es un trabajo fácil. Y eso lo tienen que saber los jóvenes. Tienen que saber los jóvenes que si quieres estar en la función pública, la ciudadanía te va a exigir un perfil enterado, y por enterado me refiero a que tienes que leer, tienes que estar atento al acontecer en las noticias, en los periódicos. Preferentemente tienes que ser un funcionario o un político que agarre un libro y sepa para qué estás leyendo, sepa por qué estás leyendo, qué tienes que leer. Tienes que saber que se requiere ante todo, en verdad, una honestidad total, porque un peso que no utilices de manera adecuada en las instancias públicas es un peso que vas a necesitar. Si tú no es que hagas un acto de corrupción o no es que tengas una intención de hacer algo incorrecto con un recurso público, pero si no estás consciente de la decisión que tomas y ese peso se usa para algo que no era importante, hay una afectación directa, pues, porque ese peso le hacía falta, en mi caso, a un artista, o había que comprar con ese peso un aromatizante para trapear el baño de fulanito lugar, que si no lo haces así, se va a ver feo y la persona que va y entra a ese baño público se va a encontrar con algo no agradable. Entonces, tienes que tener esa claridad que, como te decía, sí es altamente riesgoso porque el funcionario tiene tantas leyes, tantas candados alrededor que regulan tu comportamiento,
que es una amalgama de todo lo que ha sucedido y que hoy lo estamos, pues podemos decir que hoy lo estamos padeciendo en la función pública, pero era necesario que todo este entramado complicado de leyes para regular la función pública, pues esté en este grado de complejidad, era necesario. Entonces eso tienen que saber los jóvenes. Y por último yo te diría, para concluir esta pregunta, es, tienes que tener pasión y vocación por lo que haces. Difícilmente te puedas mantener en un trabajo 12, 14 o 16 horas, como les digo, si no tienes pasión o vocación por lo que haces. Vas a querer tirar, vas a querer delegar, vas a querer hacer las cosas al ahí se va, y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, tienen que decirle, y yo diría también, pues, oye, ¿y por qué quieres ser priista? Háganse todas esas preguntas también al interior del partido. Entonces, ¿por qué quiero ser priista? ¿Qué les ofrece el PRI a los jóvenes? Y como les diría, yo creo que es una formación, es un concepto de institucionalidad, y sobre todo que es el único partido que yo me atrevo a decir tiene una juventud tan activa. Difícilmente, con el debido respeto que merecen las otras instancias políticas de Sonora y de México, el PRI tiene una estructura de jóvenes entusiastas, por muchos años ha sido activa, y yo creo que esa actividad que hemos mantenido los jóvenes en el PRI es sin duda una gran fortaleza que nosotros tenemos como partido. Perfecto, muy buenos consejos para ser un buen político, un buen servidor público. Reflexiones, diríamos, se ve hacemos. Sí, más bien reflexiones, la pasión, la vocación, definirse, claro, muy importante, y la claridad de a dónde vas. Exactamente. Y prepararse. Y prepararse. Si no te preparas, no llegas a ningún lado. Voy a la última pregunta, que creo que es muy, muy importante porque nos están haciendo muchos jóvenes y toda la mayoría, y yo también voy al FAOT. Ajá. Los retos principales, un reto que hayas tenido muy, muy fuerte dentro del FAOT, al organizar el FAOT. Mira, al FAOT iban alrededor de 25 mil personas hasta el 2016, mi primer FAOT. Pues nosotros llegamos en septiembre y me tocó un pedacito de 3 meses al frente de la institución y llegar al FAOT 2016, en enero de 2016. En enero de 2016 yo me quedé muy preocupado porque el instituto había pues contemplado una inversión importante, alrededor de 20 millones de pesos más o menos, en aquel entonces, para hacer un festival al que iban pues en 9-10 días 20,000 personas en todas las subsedes y en Álamos y en todos los eventos. Entonces para mí era preocupante porque es muy poquitas personas para un presupuesto tan grande, y me vine altamente preocupado ese 2016 porque yo estaba convencido de que ese festival te daba para mucho y tenías que exponenciarlo. Entonces el darle un sesgo, que lográramos pasar de 20,000 personas en 9 días al último FAOT, que fueron 150,000 personas en 9 días, pues ha sido un reto muy importante que implica organización, implica comunicación, implica lo que te decía, defensa de tu proyecto de festival, porque es muy difícil lidiar con la crítica que te señala que la percepción del festival es que se popularizó, y lo digo entre comillas. Cuando tienes una agenda de 150 actividades en 9 días, hasta 200 actividades, y en donde el 70-80% de la programación es operística, pero tienes un concierto a las 9:30, 10 de la noche, con Emmanuel, con Mijares, con Los Ángeles Azules, con el Tri, y por ese concierto te dicen que se popularizó, y obviamente la foto más llamativa del FAOT son las plazas llenas con 20,000, 30,000 personas, pero difícilmente se entendería eso si no saben que a las 9 de la mañana, 10 de la mañana empezamos con un evento operístico en el museo, un recorrido para conocer la vida de Alfonso Ortiz Tirado, una ópera a las 2 de la tarde, otra charla operística o de cine o de otra disciplina artística a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, toda esa construcción de festival, el festival ahora está hecho de tal manera que tú puedes llegar a Álamos a las 9 de la mañana e irte a las 11, 12 de la noche, y cada hora hubo un evento cultural. Pero desafortunadamente la percepción pública
es sobre el último concierto, sobre el concierto de la noche, y ya por eso dicen el FAOT se popularizó. Entonces el reto de mantener y defender ese festival ha sido importante. Y el otro gran reto es darle ese sesgo de solidez cultural. El FAOT es uno de los festivales, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, más sólidos en su esquema de organización y de su propuesta artística. Ahí coinciden todas las disciplinas, desde artes visuales, teatro, danza y obviamente la música, y dentro de la música, la categoría o la disciplina operística. El hacer un festival tan sólido artísticamente es un reto que año con año se tiene que tener muy en cuenta. Entonces yo invitaría a que conozcan al Festival Alfonso Ortiz Tirado. Y el otro reto a ser difundir quién es Alfonso Ortiz Tirado, porque yo les podía preguntar a ustedes, ojalá y no hayan escuchado todas las cápsulas que hemos generado, pero quién es Alfonso Ortiz Tirado y por qué en Sonora y por qué en Álamos le hacen un festival. Eso que le estoy preguntando, yo era la primera pregunta que me hacía para entender por qué iba tan poca gente o por qué casi nadie conocía el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Entonces, obviamente, el saber que fue un médico alamense, sonorense, que con su canto y con sus conciertos apoyó a muchísima gente, construyó un hospital gracias a las ganancias de sus conciertos, que venía a Álamos, daba conciertos desde los balcones de Álamos, pero también daba consultas gratis en Álamos, que era extraordinario amigo de Agustín Lara, de María Félix, otra alamense. Entonces, el dar a conocer la figura de Alfonso Ortiz Tirado ha sido también uno de los grandes retos. Y yo te diría que el último reto de esta administración va a ser qué sucederá en Álamos 2021, que es lo que estamos definiendo, y ese sí va a ser el reto más importante de los 6 años. Y el FAOT ha sido algo que ha marcado, ¿no?, en esta administración. Yo que he tenido la oportunidad de asistir, a mí me encanta ir al FAOT. Algo bien importante, Ramón, y hay que decirlo con mucho orgullo. Hablábamos del presupuesto progresivo de las instancias públicas, particularmente el instituto. A pesar de que el FAOT ya no recibe un peso de recurso federal, que antes recibía entre 10 y 15 millones de pesos, ya no recibe nada del gobierno federal para el tema del festival. El festival pasó el primer año de 20 millones de pesos, 25 millones de pesos. Este último año ejercimos un presupuesto de alrededor de unos 35 millones de pesos en el FAOT. Y se puede dar, puede ser motivo de crítica, oye, ¿por qué destinan tanto? Pero también el tener un festival con un presupuesto de ese tamaño, pues es motivo de orgullo, es motivo de defensa para la cultura sonorense. Yo te diría el Festival de Sinaloa, por ejemplo, el Festival Sinaloa en las Artes tiene presupuesto alrededor de 70, 75 millones de pesos. El Festival Cervantino tiene 150 millones de pesos. Entonces, ojalá que trascendiendo esta administración, pasando esta administración, el festival pueda seguir consolidando su presupuesto progresivo y que aumente, porque hemos hecho bastante con muy poco. Pese a que es un número importante, no es tarea fácil conseguir 35, 30, 35, 40 millones de pesos. No es tarea fácil. Pero es muy importante que siga creciendo ese presupuesto para que el festival se consolide, y si puede crecer más a como ha crecido en la presente administración, pues qué mayor satisfacción para todos. Sí, eso es algo que se queda para los sonorenses y para gente de otros estados también, porque es hasta internacional el festival. Registramos a influencia, creo, de como de 18, 19 estados de la República en 9 días en Álamos, y creo que tuvimos turistas de alrededor de entre 9 y 11 países que vinieron exclusivamente al festival. Excelente, pues esperemos que todas las condiciones se presten para que en el 21 sea un gran festival, como ha venido siendo hasta este momento, hasta este año. Mario, al finalizar cada charla tenemos una actividad con el invitado. Ajá. Entonces, la actividad trata de esto. Nosotros te vamos a decir ciertas palabras y tú nos tienes que contestar con una frase o una palabra, pero que se te venga rápido a la mente. Órale. Tenemos menos de un minuto para hacer la actividad. Es así, lo que se te venga. Órale. Ok, Héctor. Comenzamos. Sí, listo. Perfecto. Esfuerzo. Día a día. Juventud. Valor valioso. Fortaleza. Mi hija, María Paula, y mi esposa. Eso. Liderazgo. Claudia Pavlovich y Perfecto. Luis Donaldo Colosio. Excelente. Familia. Mi todo. Responsabilidad. Instituto Sonorense de Cultura.
Excelente. Sumar. Escuchar. Trabajo. Trabajo, yo te diría que es una adicción para mí. Perfecto. Mario Guelfo. Un hombre que tiene ganas de trascender en la vida. Excelente. Excelente, Mario. Excelente. Pues comenzamos, Ramón, con la rifa antes. Oigan, este rollo que les eché de José Emilio Pacheco no lo tiren por la ventana porque es muy valioso leer a los autores de esta época, ¿no? José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos Fuentes, yo te diría Jorge Ibargüengoitia. A mí me gustan mucho los autores del famoso movimiento del boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, todos ellos, pero pues esta parte para entender a nuestro México prehispánico y México actual es muy importante, así que jóvenes, en verdad no desaprovechen la oportunidad de leer autores como el Carlos Fuentes. Que saque Perfecto. Mario el boletito. Sí, así es. No te lo vas a sacar tú, Héctor, o tú, Ramón, nomás. A ver. Isaac Tostado. Isaac Tostado, el Tosti. El Tosti. El famosísimo Tosti. Sí, te sacaste un buen libro, estimado Isaac. Pues nos estaremos comunicando con él para hacérselo llegar. Que Ramón, quitarle el precio porque ahorita lo compré. algo por comentar. Pues muchas gracias a quienes a quienes están mirando la transmisión. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros hoy Gracias a ustedes. en la inauguración, por decirlo de cierto modo, del mes de la juventud, que vamos a estar trabajando pues en redes sociales más que nada por estas cuestiones de la pandemia. Y Héctor. Pues encantado de tener a Mario aquí con nosotros, la verdad invitazo de lujo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Y Ramón, que nos sigan en las redes sociales. Estamos como MJM Pri Sonora en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Cómo te podemos seguir, Mario? En redes sociales? Estoy pues en Facebook, en Twitter, en Instagram. Mario Guelfo Álvarez Beltrán, que Guelfo es nombre, por cierto, siempre me gusta aclararlo. Mario Guelfo Álvarez Beltrán, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Perfecto. Estén pendientes de las redes sociales porque seguimos con actividades por el mes de la juventud. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias. Nos estaremos viendo. Muchas gracias.